tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría que nos acompañen este martes 26 de enero con mucha información. En vivo tendremos aquí enfoques, van a ver qué personaje. Iniciamos además una nueva propuesta para este segmento que pues siempre nos presenta a personajes, a figuras muy destacadas del ámbito cultural. Tenemos fotografía, música, recintos culturales. ¿Qué más hay? Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Juan Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Canal 22 de Noticias 22? Bueno, Laura, prácticamente has dado un abanico de lo que veremos durante los próximos 55 minutos. Vamos a ponerlo así, más o menos. Y Rafael ya tiene preparado algo de lo que se ha dado a conocer hace no mucho, ¿verdad, Rafael? En efecto, hace unos instantes, hola Weyman, hola Laura Regis, también qué gusto que nos acompañen esta noche de martes. Y en efecto, voy a abrir un paréntesis para enviar un fuerte abrazo y una felicitación al maestro Juan Arturo Brena, que es su cumpleaños. Y antes de que se nos vaya el programa, desde aquí, nuestro cariño, nuestros mejores deseos. Ayer fue de César y dijo, a mí no me felicitaron también. A César. ¡Ay, abrazo a los digan, dos! A los dos, un abrazo grande. Y bueno, lo que decías, Laura, es un año muy importante con respecto a efemérides redondas que tienen que ver con la historia de nuestro país. De eso va Enfoques, pero también de eso va lo que ha estado trabajando el INERM desde el año pasado, el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quien ofreció un balance de lo que fue el 2020 y nos prepara ya lo que será este 2021 durante una conferencia donde estuvo presente también la titular de la Secretaría de Cultura. Vamos a ver qué sucedió ahí. Esta mañana, en conferencia de prensa virtual organizada por la Secretaría de Cultura Federal, Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, dio a conocer las acciones más importantes que la institución desarrolló en 2020, año que supuso su migración definitiva al mundo digital. El año pasado hicimos 90 actividades entre conferencias, foros, coloquios, conversatorios y presentaciones del libro. Gracias a la migración digital, nuestro público beneficiario se multiplicó en varias ocasiones. Nosotros estábamos acostumbrados a dar cursos presenciales en el mejor de los casos de 300 personas. Hemos tenido algunos eventos con más de 800 personas. Además, no solo del Distrito Federal, sino de casi toda la República. Y hemos tenido también la oportunidad de llegar por primera vez a países extranjeros. A pesar de la contingencia, pues hemos seguido con una importante labor de generación de libros en formato electrónico. Hicimos 54 libros en formato electrónico. De acuerdo con el INERM, sus actividades alcanzaron a un público total de 18.537 personas. Además, al formar parte orgánica de la Comisión para la Conmemoración de Hechos Históricos, organizó actividades académicas, editó libros, realizó exposiciones y generó materiales de difusión con motivo del Año de Leona Vicario, el 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas, el aniversario 210 del inicio de la lucha por la independencia, entre otras efemérides. En septiembre, la institución se sumó al programa Aprende en Casa de la SEP. Desde noviembre del año pasado hay un equipo de investigadores, hombres y mujeres del instituto, que forman parte también de la planta docente que está dando estos cursos de historia de primaria y secundaria de manera permanente. El año pasado alcanzamos a hacer 195 guiones y a grabar 89 programas, y en estas 2 semanas de enero llevamos ya cerca de 30 programas grabados y casi 40 guiones que hemos hecho. El INERM también ha tenido presencia constante en la plataforma Contigo en la Distancia. Hemos podido subir a esta plataforma una buena cantidad de recursos digitales, entre ellas 65 libros, de los cuales 29 están dirigidas al público infantil. Subimos también 14 cápsulas en video, 4 exposiciones digitales, 2 infografías y 114 contenidos en podcast. Las redes sociales se convirtieron en el principal canal de comunicación del instituto en el contexto de la emergencia sanitaria. Hemos triplicado, por ejemplo, en Instagram el número de suscriptores y quintuplicado el número de impresiones de nuestras publicaciones. En Twitter también tuvimos un crecimiento, aunque más modesto. En YouTube triplicamos el número de visitas a nuestro canal, y en Facebook duplicamos el alcance de nuestras publicaciones y aumentamos en 40% el número de suscriptores.
En los últimos años, el INERM ha orientado sus actividades a visibilizar la participación de comunidades marginadas en la narración histórica nacional, con el fin de hacer la historia desde abajo, en palabras de Felipe Ávila. Por su parte, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero se refirió, entre otras cosas, al plan de recontratación de la Fonoteca Nacional y a la publicación de los lineamientos de operación del programa presupuestario del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. El diálogo completo con medios de comunicación puede consultarse en el Facebook de la Secretaría de Cultura. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Por otro lado, a través de su página de Facebook, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México rinde homenaje al catedrático, escritor y promotor cultural Víctor Flores Olea. Víctor Flores Olea fue un universitario destacado de la UNAM, pero además fue diplomático, escritor y promotor cultural. Estos rasgos fueron resaltados en el homenaje que organizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Él, junto con el maestro Enrique González Pedrero, don Pablo González Casanova, el doctor Francisco López Cámara, pues de alguna manera modernizaron la facultad y le dieron el tono que tiene hasta ahora, ¿no? Es decir, creo que fueron los verdaderos creadores de la moderna enseñanza de las ciencias sociales en México. Por supuesto que importa mucho destacar esa espléndida carrera diplomática, primero como embajador en la Unión Soviética, más tarde como representante permanente de México ante la UNESCO, ante la Organización para la Cultura y las Artes, luego más tarde por un breve periodo nuestro representante en Naciones Unidas. Los participantes destacaron sobre todo su pensamiento y su búsqueda por la renovación de las áreas del conocimiento. Don Víctor Flores Olea no solamente fue un hombre antidogmático, porque cuando se piensa de izquierda o progresista, a veces se pensaba en el dogmatismo, es que la época era muy dogmática. La mayoría de los grupos en los que nos encontrábamos eran dogmáticos, y don Víctor Flores Olea lo que hace es un pensamiento crítico, no dogmático, pensando en el futuro y desde luego con el compromiso de la transformación social. El pensamiento del maestro Víctor Flores Olea es un pensamiento cuestionando seriamente al capitalismo, no actuando de una manera radical, sino planteando las salidas al capitalismo. Yo creo que Flores Olea tuvo varias iniciativas importantes, impulsó, ya decía yo, el Canal 22. Otra iniciativa muy importante fue la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que fue una idea que habían auspiciado un grupo de intelectuales desde la revista de Octavio Paz, desde Plural, y luego Envuelta, y que Flores Olea convirtió en realidad y que puso en manos de los creadores las decisiones acerca de a quiénes y cómo se apoyaría el Estado mexicano a los creadores artísticos. Entonces creo que en esa perspectiva ya bastarían con esas dos aportaciones para darle un cambio muy importante para darle un vuelco absoluto a la manera en que México venía manejando sus asuntos culturales. También fue un gran difusor de las ideas, como dice bien, fue un gran crítico del capitalismo, pero también un crítico de los excesos del marxismo en ese momento. Él tenía una concepción del marxismo como un humanismo, así se titula uno de sus libros. Entonces creo que era un pensador muy completo, era un auténtico intelectual, diría un poco, sin temor a exagerar, del estilo renacentista, una gente de varios campos y que reflexiona al mismo tiempo. Noticias 22, Alberto Aranda. Sí, efectivamente, un hombre que además cultivaba la fotografía, por ejemplo, hacía novela, escritor, ensayista, un hombre que abarcaba todos estos campos, como ya bien decía el maestro Gerardo Estrada. Hace un momentito nos presentaba Rafa una nota que tiene que ver con el balance del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que acaba de presentar. También, por otro lado, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México anunció sus labores en torno a los festejos por los 200 años de la consumación de la Guerra de la Independencia. Vamos a conocer más.
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México participará en la conmemoración de la consumación de la independencia. Para ello, ha diseñado varias actividades y materiales digitales. Lo que nos interesa con relación a la independencia en este año de la consumación es presentar el proceso de la independencia como un proceso que inicia en 1810 con el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla a levantarse en armas para acabar con la colonización española, para establecer una nación independiente, libre y soberana, y que fue un proceso que culminó 11 años después, es decir, entre el llamado de Hidalgo a las armas el 16 de septiembre de 1810 y el 27 de septiembre de 1821, cuando se consuma la independencia. En esos 11 años cambiaron las cosas. La gran movilización popular encabezada por Miguel Hidalgo, continuada por José María Morelos, y de la que formaban parte una enorme cantidad de próceres, hombres y mujeres destacadísimos. Para el 24 de febrero se realizará el foro 1821, la consumación de la independencia nacional bicentenario del Plan de Iguala, pero antes se tendrá uno sobre los afrodescendientes en la independencia. La afrodescendencia en la independencia, o sea, la participación de los descendientes de origen africano que tuvieron participación dentro de estos 11 años de guerra civil que duró la independencia nacional. Desde luego, pues uno de sus principales representantes es el mismo Vicente Guerrero. Vicente Guerrero era de origen africano, tenía sangre africana en sus venas, y es un ejemplo extraordinario de lo que fue la lucha, de lo que fueron las demandas, las aspiraciones de libertad, de independencia y de soberanía y de respeto. Estamos preparando exposiciones fotográficas, iconográficas, con imágenes. Estamos haciendo también con estas instituciones, formando parte de este esfuerzo colectivo para hacer un libro de Guerrero en el arte, una iconografía de Vicente Guerrero que se ha plasmado muchísimo en la pintura y en la plástica mexicana. El instituto extenderá sus actividades a lo largo del año y buscará atender a todos los públicos, incluso el infantil, con la publicación de varios libros y la creación de sitios en sus diversas plataformas. Estamos haciendo un micrositio en donde estamos colocando algunos de los textos fundamentales sobre la independencia de México, fuentes primarias, desde los decretos de Hidalgo y de Morelos de abolición de la esclavitud, de la supresión de las castas y de los tributos, los sentimientos de la nación, el acta de independencia, la constitución de Apatzingán, algunas de las primeras crónicas de la insurgencia de Bustamante, de Servando Teresa de Mier. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una brevísima pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. No se vayan. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21,000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar, que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Ma, voy a la tienda. ¿Quieres algo? Ay, sí, hija, trae comida para Benito. Ok, ¿sobre o croquetas? Las croquetas son más duraderas. Sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. ¿Traes sobre? No, pues la que sabe, sabe.
Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el Partido de México. Continuamos aquí en Noticias 22. Recuerdan que el pasado 20 de enero les comentábamos que se conmemoraron 108 años del fallecimiento de José Guadalupe Posada y próximamente también se van a conmemorar 169 años de su natalicio. Como les informamos también en ese momento, la Secretaría de Cultura, el Gobierno de México, a través de la plataforma Contigo en la Distancia, organizó varias actividades para recordar al grabador mexicano. Hoy revisaremos una exposición donde se rescatan los dibujos que realizó para la imprenta de Antonio Venegas Arroyo. A finales del siglo XIX y principios del XX, José Guadalupe Posada reinventó juegos de mesa, como la oca, la lotería, los naipes y la corrida de toros, para la imprenta de Vanegas Arroyo. Aunque se desconoce el tiraje de cada juego, se sabe que fueron populares porque tuvieron un costo de 3 a 5 centavos. Algunos de los tableros dibujados por el grabador se exhibirán en la muestra Más allá de la muerte, José Guadalupe Posada, en 3 acervos mexicanos, que busca mostrar la gama temática que el ilustrador abordó durante su trayectoria, dirigida en especial por el editor Antonio Vanegas Arroyo. Incluimos cuadernillos de cancioneros, hojas volantes, ejemplos de una hoja volante que se llamó La Gaceta Callejera, que era una publicación más o menos periódica de Antonio Vanegas Arroyo, y algunas impresiones de homenaje que se hicieron ya en el siglo XX. Tenemos la cubanita y tenemos los lagartijos, que son los cancioneros, y también intentamos mostrar pues un poco diferentes técnicas usadas para la impresión. Pero también nosotros queríamos mostrar otros temas que él también abordó de manera extraordinaria, con un estilo muy particular y poco conocido. Entonces, por ejemplo, estos tableros de juegos o estos demonios y monstruos que ideó a partir de textos y rumores que corrían por la ciudad. La exposición está integrada por 21 piezas provenientes de las colecciones del Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de la Estampa y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, y forma parte del homenaje José Guadalupe Posada aniversario, que organiza la campaña Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura Federal para conmemorar el 169 aniversario del natalicio y el 108 de la muerte del caricaturista mexicano. La muestra podrá verse en un formato virtual y está dividida en 3 núcleos temáticos. Los 3 núcleos son vida cotidiana, el segundo núcleo es toda esta obra que hizo Posada sobre sucesos extraordinarios, un poco una prensa sensacionalista de crímenes, donde retrata un poco, pues pueden ser como rumores o creencias. Y por último hicimos un apéndice sobre la Gaceta Callejera. Me gusta mucho que en la selección del Yago hay una obra que es solo la impresión de un caracol que está como rodeado por mucha gente en el centro de la ciudad, y esa obra, según nos ha contado el curador del Yago, que es el encargado del acervo, la retomó el maestro Toledo para hacer una reinterpretación. Entonces, digamos que también otro de los ejes que impulsa esta exposición es mostrar cómo Posada las temáticas de Posada y su forma de creación es un constante en el quehacer artístico de los artistas mexicanos. Más allá de la muerte, José Guadalupe Posada en 3 acervos mexicanos será inaugurada el 29 de enero en la plataforma Flickr del Museo Nacional de la Estampa. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, pues son de los grandes maestros de la impresión célebre, que quien tenga colecciones de sus obras, de verdad que tiene que atesorarlas, porque nos enseñan mucho del arte, de la ironía, del humor fino que había en torno a estos temas, a los cuentos, a las historias, que estaban mezclados con periodismo, con hechos reales. Bueno, pues les comentamos que el Centro Cultural Helénico, hablando de recintos culturales, regresa con la presentación de una nueva estrategia de trabajo para el 2021. Buscan fortalecer, por un lado, su oferta académica y el desarrollo de las artes escénicas y su trabajo también en los estados de la República Mexicana. Vamos a platicar más con su director, Antonio Zúñiga. Capacitación y formación del gremio escénico, residencias artísticas, mayor descentralización de sus actividades en la Ciudad de México y cooperación con los estados de la República y convocatorias para el gremio de las artes escénicas son algunos de los ejes que Antonio Zúñiga señala como parte de la estrategia de trabajo para 2021 del Centro Cultural Helénico. Con el Centro Nacional de las Artes tenemos un número grande de talleres en producción, en cabaret, en dramaturgia. Y este año lanzaremos con ellos nuestro primer curso MOOC, que lleva por título ABC de la Producción, brindando cursos y talleres sin costo. Además, con ellos también vamos a tener nuestro primer taller de dramaturgia femenina. Este año vamos a contar con un total de 8 residencias, 8 compañías muy importantes de la escena nacional participarán con nosotros en estas residencias. Vamos a también a trabajar con un número mayor de estados de la República. El modelo de exhibición y formación para artistas escénicos del estado de Tlaxcala, denominado Tlaxcalteatro y replicado en programas de fomento y desarrollo en entidades como Hidalgo, Veracruz, Baja California y San Luis Potosí, continuará su línea de trabajo, anexando en 2021 al estado de Nuevo León y Morelos. El Centro Cultural Helénico, en colaboración con el Centro de las Artes de San Luis Potosí, llevará a cabo el tercer encuentro Cuitolil, dirigido a creadores de teatro para jóvenes audiencias. Vamos a lanzar las convocatorias y si podemos hacer los eventos de manera presencial, si lo permite la autoridad de salud, etcétera, pues lo vamos a hacer presencial con todos los protocolos. Pero hemos adecuado las convocatorias de tal manera para que esto no se detenga, esto no se pare y todos los artistas que participen y que salgan seleccionados puedan en un dado caso sustituir el trabajo presencial por propuestas de orden digital y hechos desde casa. El programa cultural Tierra Adentro y el Helénico continuarán este año con el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en su 21ª edición, y este 2021 también verá el regreso del Encuentro Internacional de Clown. De igual modo, continuará con su programa de presencia de las artes escénicas en el Centro Cultural Los Pinos. Hemos logrado en los 2 años anteriores trabajar convocatorias para que los artistas de la Ciudad de México y también los artistas de todo el país puedan presentarse dentro de las instalaciones del Centro Cultural Los Pinos. 2 convocatorias, una en otoño, otra en verano, se han realizado cada año y este año repetiremos la experiencia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ya que estamos pisando las tablas, continúan las actividades del seminario en línea de la inclusión a la interpelación, un encuentro donde se comparten experiencias y reflexiones sobre el arte escénico, la discapacidad y la política. Próximamente desarrollarán 2 clases magistrales para todo público y aquí les decimos los horarios. Nivada presenta. Desde noviembre del año pasado, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro, la Dirección de Teatro UNAM, el British Council y 17 Instituto de Estudios Críticos han estado desarrollando el seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política, que busca reconocer la intersección de las artes escénicas y la discapacidad a través de la perspectiva de la interpelación, en vez de aquella asociada con la inclusión.
Como parte de este seminario en línea, se están realizando una serie de actividades académicas a las que todo el público interesado puede acceder, ya sea a través de la página de Facebook de Teatro UNAM o de los canales de YouTube de la Cátedra Bergman y de 17, Instituto de Estudios Críticos. Las actividades iniciaron con 2 mesas de reflexión que permitieron el intercambio de conocimientos y experiencias entre artistas, instituciones y públicos vinculados a los campos de lo escénico y de la discapacidad. En ellas participaron, entre otros, el muralista y artista plástico argentino Elian Chali, la curadora y estratega especialista en artes escénicas Kim Simpson, el dramaturgo, director de escena y fundador de la compañía Seña y Verbo, Alberto Lomitz, la artista intersexual Adiós al Futuro, y el creador teatral y consultor artístico británico Tim Wheeler, quien es también cofundador y exdirector artístico de Mind the Gap, galardonada compañía de teatro que trabaja con artistas con y sin discapacidad de aprendizaje. Las próximas mesas de reflexión tendrán lugar los días miércoles 27 de enero y 3 de febrero a las 11 de la mañana. Además, se llevarán a cabo 2 masterclass, una el 12 de febrero a las 11 horas y la otra el 12 de marzo de 10 a 12 horas. La primera de ellas estará a cargo del ensamble de música y teatro sordo Sentiré, conformado por el ensamble Liminar de música contemporánea y el grupo de teatro Seña y Verbo. La segunda masterclass será impartida por el artista Tariq El Motawakil, quien compartirá su experiencia al concebir y dirigir Bronson Abbey, un espacio de celebración creado por y para personas con discapacidad, con identidades interseccionales y afrodescendientes. El programa completo de actividades puede consultarse en el sitio web de Teatro UNAM, teatrounam.com.mx. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos una recomendación. John Mandeville, quien firma bajo el seudónimo de Benjamin Black, acaba de presentar la 8ª entrega de Kirke, una serie de novelas policiales dedicadas a la misteriosa vida de un solitario y nostálgico forense de Dublín en la década de los años 50. Esta nueva entrega, titulada Kirke en San Sebastián, pueden adquirirla en México en el sello Alfaguara. Pues ahí está una recomendación para todas las personas que les guste este tipo de literatura negra. Y hacemos una pausa, volvemos con más. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan, cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial, cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Tú y yo sabemos que los partidos políticos tradicionales son los peores evaluados en la historia de México. Tienen una pésima reputación en las encuestas y hacen de la política su forma de vivir. Equidad, Libertad y Género es conformado por Ciudadanos, convertido en partido local en la Ciudad de México. Somos Elige, ciudadanos conscientes, trabajadores con dignidad. Queremos enriquecer a México. Acércate a Elige. Regístrate en www.partidoelige.org.mx. Nosotros ya elegimos, ahora tú elige. Mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido. México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Oigan, hace un momentito les platicaba Huemansin acerca de esta recomendación que, bueno, bajo el seudónimo de Benjamin Black nos hace Alfaguara para la nueva entrega de este famoso investigador forense de Dublín, Quirk, de la serie de novelas policíacas dedicadas a, bueno, a este hombre que va desenredando intrigas tremendas en libros como Venganza. En fin, tiene una saga muy importante. Véanlo en Noticias 22 Digital. Entren ahí.
Él dio una conferencia, una plática, ahí está, van a poder encontrar toda la información. Si les interesa esta serie de novelas policíacas o quieren acercarse a ellas, es la mejor manera de hacerlos, ya disponible ahí, les repito, en Noticias 22 Digital. También les comento que la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta el nuevo ejemplar de la revista Alquimia. En ese volumen virtual vamos a encontrar un registro fotográfico de la presencia femenina en los años 20. Está, la verdad, muy, muy bueno. Vamos a ver algunas de las imágenes. Bajo el título Los felices años 20, la revista Alquimia en su más reciente número hace un análisis de la identidad femenina después de la Revolución Mexicana. La mujer tiene que salir a hacerla sólida económicamente. Y esto es lo que le abre un espacio maravilloso. ¿Qué estamos hablando? Que los periodistas y los fotoperiodistas salieron a cubrir este evento, se dieron cuenta de que están las mujeres allí como empleadas, telefonistas, bailando, haciendo una cantidad de actividades maravillosas, y van y cubren el evento, y ese es el legado fotográfico que tenemos, que se presenta en Alquimia, número 68, que es parte de la Fototeca Nacional del INAH. En esa época había una sensación de cambio. Se había terminado la Primera Guerra Mundial. En México comenzaba el movimiento del muralismo y se impulsaba una importante campaña de alfabetización. La revolución sí nos cambió mucho y cambió a las familias. Muchas de estas fotos son familias de clase baja, clase media, pero también las chicas de clase alta se mutaron, recordemos a las Rivas Mercado, a Nahui Oli, ¿no? Y ellas también entran en otro espejeo y entran a la modernidad todavía más europeizada, ¿no? Entonces, las fotos de Tina Modotti que nos enseña a las indígenas del Istmo que trabaja Patti Macé, embarazadas, que es un tema que nunca se trabaja en la fotografía. Esta publicación se encuentra disponible de manera gratuita en la página revistas.ina.gov.mx. El hecho de que estuvieron y dejaron una huella, ahí está, y es lo que Alquimia está buscando, mostrar estas mujeres que combatieron en el cotidiano, que trajeron economía al hogar, que forjaron a sus hijos y que hicieron patria. Noticias 22, Óscar Cortés. Y tenemos muy buenas noticias sobre música. Después de un largo periodo de inactividad por la pandemia, el tenor Arturo Chacón regresa a los escenarios en España para protagonizar la ópera Los Cuentos de Hoffmann. Arturo Chacón considera que la gente necesita a la música y al teatro como requiere del sustento de la alimentación. Alegre de volver a pisar un escenario y de compartir con el público una historia con final esperanzador, el tenor mexicano se prepara para sus próximas presentaciones en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, España, lugar en el que interpreta al personaje principal de la ópera Los Cuentos de Hoffmann, del compositor francés de origen alemán Jacques Offenbach. En estos momentos la considero una bendición, un privilegio poder estar en el escenario. La ópera siempre ha sido una parte muy, muy fuerte de mi mensaje y de mi intención en la vida. Y este papel es un reto muy grande. Estoy más de 4 horas en el escenario, cantando constantemente y cambiando de personalidades. El personaje de Hoffmann es un artista con mucho... Estoy representando un artista en el escenario. Es un poeta que también se obsesiona con la música, con el amor, con la pasión carnal, con la pasión inocente. Hoffmann es un personaje de contrastes, destruido, que pasa la mayor parte del tiempo ebrio y que evoca a su pasado, a la realidad y la fantasía para narrar sus experiencias amorosas de la mano de 3 mujeres, Olimpia, Antonia y Julieta. Esta ópera tiene múltiples maneras de representarse debido a que su autor murió antes de terminarla. Temas como el patriarcado, el amor verdadero, la violencia y el engaño se ven reflejados en ella, y entre sus finales se encuentra el del suicidio del protagonista. Y hay otras versiones como la que estamos haciendo aquí de Laurent Peilly, que esta versión no se suicida, al contrario, renueva su espíritu y cree de nuevo en el arte, cree de nuevo en la vida. Entonces, creo que para estos momentos, este mensaje es de lo más
adecuado y de lo más importante para el público y para nosotros los artistas también. Originario de Sonora, Arturo Chacón comenzó a estudiar ópera a los 18 años y asegura que la música popular mexicana lo acompaña desde bebé. Por ello, enfatiza que es importante que la cultura mantenga vivo lo profundo y lo bello de la civilización. Como seres humanos, pues es una de nuestras mayores maneras de expresarnos. Entonces, poder hacerlo en tiempos de pandemia, esto y llevar a la gente este alivio que trae el arte es un privilegio. Y celebro con toda mi emoción el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno español, aquí también el gobierno catalán, por mantener viva la ópera. El 30 de enero y el 1 de febrero serán las próximas presentaciones del tenor en España. Además, ya prepara una serie de canciones de compositores mexicanos como Agustín Lara, que presentará el 14 de febrero. Noticias 22, Karen Rivera. Momento para hacer una pausa. Hoy es martes de Enfoques y ya está aquí un invitado de lujo. Volvemos de inmediato. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicano. No sabe lo que se está metiendo. Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. Ya es una realidad gracias a la Ley Olimpia. La violencia digital contra las mujeres ya está tipificada como delito en el Código Penal Federal, sí, en todo el país. Así, las modificaciones a la ley tipifican y sancionan el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales, así como las agresiones en contra de las mujeres en medios de comunicación. De eso platicamos hoy en punto de las 9 de la noche en esta mesa de debate 22. Tendré el privilegio de platicar con Olimpia Coral Melo, quien es la impulsora de la Ley Olimpia, y también con su abogada, con Frida Gómez, quien es abogada del Frente Nacional para la Sororidad. Los espero, Debate 22. Ya decíamos que este 2021 es un año de efemérides muy importantes, y qué mejor manera de conocer, de reconstruir la historia que desde el punto de vista de la antropología, de la arqueología, y hoy tenemos una eminencia, una de las figuras más autorizadas en nuestro país para hablar al respecto. Laura, ¿de quién se trata? Bueno, ya lo decía Rafael, este año damos un giro en nuestro segmento Enfoques. Además de las entrevistas de semblanza que ustedes conocen, vamos a tener conversaciones con especialistas que han arrojado luz sobre algunos de los acontecimientos históricos que conmemoramos este 2021, entre ellos la caída de Tenochtitlán. Iniciamos esta serie con Eduardo Matos Moctezuma, gran arqueólogo, antropólogo, fundador del proyecto Templo Mayor. Siempre tenemos mucho que aprender de ti, Eduardo. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Tú has dicho que la caída de Tenochtitlán es un proceso histórico en el que entraron en juego dos culturas muy diferentes, con una cosmovisión distinta, y que no se trata de tomar partido, sino de observar ese proceso, sus consecuencias. Entendiendo eso y tomando como pretexto la efeméride, pongamos el hecho puntual. 13 de agosto de 1521, luego de 3 meses de asedio a Tlatelolco, el tlatoani mexica Cuauhtémoc es capturado y puesto a disposición de Hernán Cortés. Entender qué ocurrió nos ha tomado, o nos está tomando, Eduardo, 500 años. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Tú crees que lo hemos entendido ya o estamos en ese proceso? Bueno, mira, yo creo que se ha creado mucha
muchos mitos alrededor de nuestra historia, precisamente en relación del momento en que llega Cortés, que nos dice la historia que nos han enseñado desde siempre, que quema las naves, nunca las quemó, que eran dioses los que regresaban. También eso ya se está estudiando y parece que no era así, que la Malinche era traidora, no lo era, igual que los tlaxcaltecas tampoco lo eran, estaban defendiendo cada uno de ellos, el pueblo tlaxcalteca y la Malinche, a sus propios pueblos. Y pues hay que poner también énfasis en que uno de los factores fundamentales para que cayera Tenochtitlan y Tlatelolco fue precisamente la imposición del tributo que por la vía militar imponían los mexicas a los pueblos conquistados. Estos, molestos, claro, se unen en cuanto pueden a los españoles para avanzar juntos finalmente contra Tenochtitlan y Tlatelolco. Eduardo, la caída de Tenochtitlan es vista por los mexicanos, así nos las han enseñado también, como una derrota y no como el punto de partida de una nueva nación, que es una nación mestiza. ¿Eso también tendríamos que releerlo un poco? Bueno, sí, mira, yo creo que hay que estas llamadas efemérides pues sirven para precisamente lo que tú dices, revisar a fondo los acontecimientos, tratando de ver con el dato histórico pues lo que ocurrió y cómo se dio. Entonces, pues yo creo que en efecto sí fue una derrota, claro, fue una derrota para el pueblo mexica y un triunfo para Cortés y sus miles y miles de aliados indígenas, entre los que había tlaxcaltecas, zempoaltecas, huejotzingas, etcétera, etcétera. Entonces, hubo esa derrota, pero claro, a partir de ese momento va a empezar todo la imposición colonial a través también de la Iglesia como medio para imponer también una nueva religión. Entonces, a veces se usaron métodos crueles, indiscutiblemente, y eso lo vemos en todo el mundo. Es decir, toda conquista trae aparejado crueldad, muerte, desolación, especialmente para el pueblo vencido, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva sí es muy importante analizar cómo, por qué ocurrió, cómo se dio. Eduardo, tú siempre has promovido en tus publicaciones, en tu actuar, el buscar diferentes fuentes. Normalmente en las escuelas tradicionales nos enseñan ese periodo con las cartas de relación, con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pero no nos acercamos tanto solo los especialistas, los interesados, a fuentes indígenas como los códices, el Azcatitlán. Está desde luego una compilación muy importante, una visión muy importante que es justo la visión de los vencidos de León Portilla, pero quizá habría que documentarnos más con visiones diversas para entender este periodo. Sí, tienes razón. Mira, hay fuentes como Bernal Díaz, las que tú mencionaste, las cartas de relación de Cortés, que son indispensables, porque ellos fueron, protagonistas de la conquista por el lado español, pero también hay fuentes indígenas, como tú decías, hay códices, hay también relatos de cronistas de descendencia indígena, como Tezosomo, Chimalpain y otros más, ¿no? Que a veces tienen una visión o una versión diferente a la española. Te pongo un caso, es por ejemplo, el de la muerte de Moctezuma, ¿no? Hay dos versiones. La que más conocemos es que Cortés le pide que se asome para calmar al pueblo mexica y
cuando se asoma le arrojan varas, piedras, una de ellas lo hiere mortalmente y va a morir. La parte indígena dice que no fue así, que fueron los españoles lo que lo mataron. Yo me inclino por esta última por una razón. Cortés se entera ya ahí que Moctezuma ya no tiene el mando, ya no es el Tlatoani, ha nombrado a otro Tlatoani en la figura de su hermano, que era el señor de Iztapalapa, Cuitláhuac. Entonces, al no tener ya mando y no logra controlar a sus gentes, pues ya no les sirve de nada, más bien ya es una carga, sobre todo cuando ya están planeando la huida de la famosa Noche Triste, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo de lo mucho que podemos encontrar en fuentes diversas investigando. Vamos a tomar otro proyecto importantísimo que nos enseña mucho de todo lo que ocurrió en torno a esta fecha, este nacimiento de la nueva nación. El proyecto Templo Mayor, que inició en 1978, que hemos mencionado, que es uno de los mayores proyectos arqueológicos de México que tú fundaste. Y bueno, pues que nos ha dado, yo creo que los mexicanos, es un esfuerzo muy grande que solo tú y tu equipo podrían describir. Es una satisfacción para los mexicanos. Además del interés arqueológico, yo creo que tiene un carácter simbólico la recuperación de ese pasado destruido, de esto que también hemos tenido quizá como un trauma, de decir, nos destruyeron el Templo Mayor, destruyeron nuestros edificios, destruyeron a nuestros dioses, tomando siempre los mexicanos el papel de los indígenas. ¿Tú has sentido esta experiencia de ese carácter simbólico de la recuperación de ese pasado? Bueno, sí, desde luego que digamos, el público que conoce de lo que se está haciendo en aquella esquina histórica en donde se encuentra el Templo Mayor, pues estuvo muy al tanto de lo que se iba encontrando. Y yo recuerdo, es una anécdota, de cuando inauguramos el Museo del Templo Mayor en 1987, fueron más público que al de antropología. O sea, en un año llegamos a 1 millón y pico, rebasando antropología. El motivo, pues, que los medios habían ido dando la información de lo que estaba ocurriendo en esa esquina, de las excavaciones. Entonces, te cuento una anécdota. Al día siguiente de inaugurar, pues llegó mucha gente, mucho público, y yo me entremezclé ahí para oír más o menos qué era lo que decían de las piezas. Entonces vi a una familia, el padre, la mamá, 3 niñitos, que de repente llegan ante el guerrero Águila y le dice el padre a los niños: miren, hijos, yo vi cuando salió esta pieza. Bueno, claro, a través de la prensa, a través de la televisión, etcétera, ¿no? Radio. Entonces, eso, el mexicano siempre ha tenido una admiración por el mundo prehispánico. Y, bueno, a grado tal que los insurgentes Agustín de Iturbide crea la bandera mexicana y se estampa sobre el color blanco de la religión católica, se estampa el símbolo de Tenochtitlan, el águila sobre el nopal, imagínate, ¿no? Entonces, desde ahí ya viene una enorme admiración hacia el mexica, pero por lo general no se nos da la otra cara de la moneda del mexica, que era esta imposición a otros pueblos indígenas con un tremendo tributo, etcétera, que hace finalmente que ellos caigan ante el poderío español y sobre todo ante el poderío indígena de sus enemigos que se unen a Cortés y marchan contra Tenochtitlan, ¿no? Efectivamente, si no la historia hubiera sido otra. Y por cierto, recuerdo tengo muy presente esta reciente excavación en el Templo Mayor, en el corazón de Tenochtitlán, de un bajorrelieve con un águila tallada en piedra de tezontle rojo que
pues ahí ha estado durmiendo durante 500 años y seguramente tendremos más de estos vestigios que nos permitirán conocer un poco más de nuestro pasado. Yo creo que no se acaba la reflexión, el análisis. Antes de ir ya casi a la despedida, Eduardo, quiero comentar a nuestro público que mañana, dime si me equivoco, pero es una medalla que vas a recibir de la Universidad Veracruzana a través del Museo de Antropología de Jalapa. ¿Es así? Sí, efectivamente, fíjate que el Museo de Antropología de Jalapa, el MAX, como se le conoce, ¿no? Instauró presea una medalla que lleva ese nombre, ¿verdad? Museo de Antropología de Jalapa, y que ha sido entregado en 4 ocasiones, entre ellos a Carlos Fuentes, por ejemplo, a arqueólogos, en fin. Ahora me toca a mí, me han honrado con eso, como digo, bueno, a lo mejor es que no hay quinto malo. Seguramente que no. Muchísimas felicidades, Eduardo, por este reconocimiento tan merecido a ti y a tu equipo, que siempre lo tienes muy, muy en alto y muy presente. Nos vamos a despedir, tenemos unos segunditos y bueno, ya hemos hecho antes esta entrevista, lo hago siempre, me despido, Eduardo, de ella con algunas preguntas inspiradas en el cuestionario Proust. Yo te preguntaría, ¿en qué momento del proceso de la caída de Tenochtitlán te hubiese interesado estar, te hubiese interesado presenciar? En la noche triste. En la noche triste. ¿Con qué personaje de esa etapa simpatizas? Bueno, principalmente con los tlatoanis mexica. Uh-huh. Y finalmente, en unas cuantas palabras, en una frase, ¿cómo describirías a la Malinche, este personaje tan satanizado? Una mujer muy inteligente, muy preparada, hablaba varias lenguas indígenas y nunca fue una traidora porque no era mexica, era de otros pueblos. Bueno, pues momento de revaloración, de reflexión y de acudir a los libros, a las conferencias de Eduardo Matos Moctezuma. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Regresamos con ustedes, compañeros. ¿Cómo ven? Fascinante, y es importante, nodal, conocer la historia, entender lo que está pasando, y celebramos y felicidades, maestro Matos, por esta distinción. Y también recuerden que a partir de este martes, los martes últimos de cada mes, Enfoques estará dedicado a los 500 años, precisamente, esta efeméride de la caída de Tenochtitlan. Y nos vamos, Laura Weyman, muchas gracias, maestro Matos, con música, una gran intérprete, una chelista, Jacqueline Dupré. Hoy se hubieran cumplido 76 años de esta mujer, desafortunadamente fallece a los 45 por esclerosis múltiple, pero unas de sus grabaciones en el cello son referencias absolutas de este instrumento. Así la recordamos. Muchas gracias, muy buenas noches.